Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, ¿eh? Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Signos Lokie y a Xotaku que si se baña. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 53. La invocación fue algo extraña. Uno se preguntará por qué. La respuesta es que el invocador suele desconocer a quién invocará. Se podía intentar llamar a un individuo específico, pero no estaba garantizado que apareciera el que buscaba. El jutsu era, en mi opinión, algo así como pedir una entrega, pero mucho más rápido. Una vez lanzado, los individuos contratados que podían ser invocados con esa cantidad de chakra recibían el mensaje y podían decidir si alguien respondía o no. Cuando Kumooshi me lo explicó, me confundí mucho al pensar cómo podían decidir en la fracción de segundo que el jutsu tardaba en hacer efecto, pero ella dijo que, para la mayoría, era algo instintivo. ¿Por qué esta explicación? Porque me encontraba de nuevo en el bosque de la muerte, una semana después de mi prueba de genjutsu con Shirakumo, preparándome para intentar invocar a alguien que continuara con ello tras haber, con suerte, corregido todos los errores y repasado las técnicas. Kumooshi me había asegurado el día anterior que tendría a alguien listo para usar como sujeto de prueba, y solo tenía que optar por lo que el sistema había denominado una araña avanzada. No sabía de dónde venía el nombre, pero había desbloqueado varias durante mis pruebas de la técnica antes de dedicarme por completo a la creación de genjutsu. Las llamadas arañas avanzadas eran un paso más allá de las arañas gigantes, que eran tan grandes como Kumooshi, aunque no tan fuertes, obviamente. Las arañas avanzadas eran, sin embargo, guerreros temibles, comparables a los de mayor tamaño. Muchas de ellas se entrenaron con Kumoken y Kumoyoroi, con espadas en las extremidades, que aún desconocía de dónde provenían, o armaduras que les cubrían todo el cuerpo. Lo que les faltaba en altura y demás, lo compensaban con creces con habilidad. ¿Eiji? Shirakumo me interrumpió, haciéndome poner los ojos en blanco como si intentara ver la araña blanca que tenía encima de la cabeza. ¿Sigues en la niebla? Preguntó, sin parecer impresionada. Más o menos, admití encogiéndome de hombros, lo que me valió un resoplido y un tirón de pelo. Entonces, ¿alguna idea de quién aparecerá? Mamá no me lo dijo, respondió con naturalidad, casi haciéndome tropezar en el aire aunque ni siquiera había caminado. Mamá. ¿Es la hija de Kumooshi? Negué con la cabeza, despejando esos pensamientos de mi mente. Bueno, entonces vamos a averiguarlo, decidí. Ya era hora. Estaba empezando a preguntarme a qué había venido si te quedabas ahí parado, me disparó la pequeña araña y casi me reí. ¿Por qué te gusta venir de visita? Admítelo, bromeé. No pude evitar reírme entre dientes cuando Shirakumo empezó a negaciones. Por ahora, me concentré, repasando los sellos manuales para la invocación una vez más, esta vez vertiendo mucho más chakra del que necesitaba para Shirakumo. En medio de una nube de humo, una araña del tamaño de una habitación no tan pequeña apareció frente a mí. Era de color marrón claro, con ojos negros y brillantes, y cuchillas en las patas delanteras. Las patas restantes tenían puntas de lanza que hacían que cada extremidad pareciera un arma. El arácnido pareció entonces retorcer su cuerpo de un lado a otro, como si sintiera su cuerpo tras aparecer en otro lugar. Sin embargo, ese no era mi objetivo. ¿No fuiste tú contra quien luché cuando conseguí el contrato?
Pregunté a modo de saludo, inclinando la cabeza. Observé el cuerpo de la araña e intenté decidir si mi memoria era correcta. Sí, lo soy, respondió una voz masculina mientras el guerrero araña me hacía su equivalente a un asentimiento, moviendo su cuerpo arriba y abajo mientras se inclinaba hacia adelante. Kumogari, por si no lo recuerdas, Eiji Satou. Vaya, qué manera de hacerme sentir mal por olvidar tu nombre, amigo, respondí con ironía. HMPH, nuestro invocador es un tonto, Kumogari, resopló Shirakumo encima de mí, haciéndome darle a la araña más grande una media sonrisa que estaba casi seguro que él devolvió, al menos en sentimiento. Claro que sí, princesa Shirakumo, asintió el ahora nombrado Kumogari, aunque sonaba más como si estuviera mimando a una niña que cualquier otra cosa. ¿Princesa, Reflexioné. No, Shira-chan suena más linda. Bueno, interrumpió Anko con un fuerte aplauso. ¿Es hora de empezar con las pruebas? Me dijo, y asentí. Quería terminar con esto tanto como ella, o incluso más. Eso no significaba que mi sensei lo tuviera fácil. Cada día que pasaba, su aspecto era cada vez peor. Cualquiera diría que era ella la que trabajaba sin parar. Esto me hizo preguntarme por qué estaría pasando últimamente. ¿La estarían presionando a ella y no a mí para esta misión? Es más, la estaba presionando Danzo. Porque sabía que, como mínimo, ella sabía de él, así que no sería exagerado decir que también tendría que lidiar con él. La forma más rápida de ayudar es terminar con esto, me dije a mí mismo y era verdad, hasta donde yo sabía. ¿Listo, amigo? Le pregunté a Kumogari, concentrado en la tarea. Abrí mi cuaderno mientras leía por última vez el primer prototipo que iba a probar. Ya los tenía todos memorizados al pie de la letra, pero lo último que quería era confundirlos por un error. Lo soy, contratista, respondió la araña y puse los ojos en blanco. Todos y cada uno de ellos, lo juro, pensé con cansancio. Llámame Eiji, por favor, le dije mientras cerraba el cuaderno y lo dejaba en el suelo. Aquí vamos, amigo, le advertí, y aparentemente lo tomó como era. Su cuerpo se tensó, estirando las piernas y agachándose, como si estuviera a punto de recibir un golpe. Evidentemente, las arañas le habían creído a Shirakumo. Era agradable ver que el vacío recibía el respeto que merecía, aunque solo fuera un poco. Una vez fundido el primer prototipo, conté un par de segundos, prestando mucha atención a la reacción de Kumogari. El gran arácnido se retorcía aquí y allá, incluso una vez torciendo todo su cuerpo hacia un lado. Finalmente, logré que la técnica se disipara. Tienes una técnica muy inquietante, contratista, elogió. Arqueé una ceja al oír el título. Veo que es muy terca, pensé con ironía. Sin embargo, aún podía oler cosas, lo cual no era el efecto deseado, según me habían dicho. No, no lo es, confirmé con un largo suspiro antes de empezar a interrogarlo sobre todo lo que había vivido durante esos segundos. Volví a coger el cuaderno y empecé a tomar notas. Por desgracia, esta vez no había muchos prototipos que descartar, principalmente porque la lista era corta después de la primera ronda de pruebas. Si me lo permite, contratista, empezó Kumogari, y contuve las ganas de pegarle un bofetón y decirle, una vez más, que me llamara Eiji. ¿Es por esto por lo que todos me decían que los llamara por sus nombres? Se siente muy raro que me llamen con cualquier apodo, pensé con una mueca. ¿No se disiparía el genjutsu? Al fin y al cabo, es bastante obvio. Ya lo sé, asentí, con la vista fija en las páginas que tenían delante. Pero tengo una teoría para solucionarlo. También haré que sea lo más difícil de detectar posible para que tarde más en disiparse. Te lo dejo a ti entonces. Después de todo, no soy muy experto en genjutsu, admitió Kumogari con naturalidad, y de repente me volví hacia él. ¿Hay alguna rama del clan araña que use genjutsu? Pregunté, entrecerrando los ojos. ¿Por qué Kumo-oshi no lo mencionó? Me pregunté. Sin embargo, el jefe araña ya había dejado muy claro que el clan no se desviviría por lo que necesitara. Así que, tal vez era. No los hay. O, al menos, que yo sepa. Podría haber una rama del clan que sí los tenga, respondió la araña con calma. Qué lástima, dije, disimulando mi decepción. Ahora, a por el siguiente, ¿te parece bien? Añadí al final. Al fin y al cabo, sabía cómo el vacío podía afectar a la gente. Estoy listo, contratista. Y así, repasé la lista más corta, teniendo que fabricar solo 5 prototipos antes de descartar todos los demás. Todos fallaron en algún aspecto, pero ya había reducido la lista.
Con esta sesión, estaba bastante seguro de que podría terminar el proyecto en unos pocos días. Rayos. Incluso podría empezar a trabajar en hacer solo uno, pensé, repasando las notas que había tomado. Chico, me gusta esa sonrisa, señaló Anko, y sentí que Shirakumo empezaba a bajar a mi hombro, probablemente para mirarme la cara. Cuéntamelo todo, casi exigió mi sensei. Creo que casi termino, al menos con esta parte. Solo necesito trabajar en una versión, en los detalles y luego en la segunda parte, dije, lamiéndome el labio inferior mientras una sonrisa amenazaba con partirme la cara en dos. Casi termino, repetí, tomando un lápiz y empezando a garabatear en una página en blanco. Brillante, pero aterrador, murmuró Anko, ganándose un sonido afirmativo de Shirakumo y Kumogari. Los ignoré. Oh, un mes y una semana, mocoso, me informó Anko innecesariamente. Se acercaba el tiempo que había calculado que me llevaría a hacer el jutsu. Podría alargarlo un poco, probablemente, hasta 2 meses como máximo. Pero quizá fuera demasiado, ya que había dicho alrededor de un mes. Revisé mis notas sobre el único genjutsu que había desarrollado con tanto esfuerzo. Noches trabajando hasta tarde. Más de una comida saltada. Sacrificando tiempo para mí. Todo eso resultó en esta técnica. ¿Listo, jefe? Le pregunté a Kumooshi, quien había insistido en ser el que se sometiera a la prueba final. Al parecer, Shirakumo le había dicho a la araña jefa que no usaría la técnica final con nadie que no fuera enemigo, y la arácnida del tamaño de un edificio había decidido que esta era su única oportunidad de probar la técnica creada por su contratista. Lo odiaba. Despreciaba por completo cómo todos parecían más curiosos que asustados por la técnica que había creado. Los únicos que realmente le tenían respeto eran Shirakumo y Kumogari, quienes habían sentido el efecto de la técnica inacabada. Este era el vacío que había emulado. E incluso si solo tenían una vaga idea de lo que hacía, debería ser suficiente. Además, sabiendo que había afectado a la sombra de Orochimaru como lo hizo, ¿cómo podrían no tener al menos un poco de respeto por él? Era lo único en lo que podía admitir que estaba de acuerdo con la serpiente bastarda. El vacío no debe subestimarse. Lo soy, Eiji, asintió Kumooshi con autoridad, algo que no sabía cómo lograba con el cuerpo de una araña, pero lo hizo. Asentí de vuelta, tragándome, una vez más, mi vacilación para lanzar el genjutsu a un aliado. Al terminar la serie de sellos manuales, vi la reacción ya familiar en la enorme araña. Sin embargo, esta vez la rigidez vino acompañada de temblores, algo muy notorio dado el tamaño de la cabeza del clan araña. Y entonces... sentí a Shirakume tirar de mi cabello mientras su madre gemía. Entonces, se estremeció y justo cuando estaba a punto de abalanzarme sobre ella para disipar el genjutsu, dejó escapar un suspiro de alivio. Sus piernas cedieron y cayó al suelo, haciendo temblar ligeramente la tierra bajo mis pies. Temblando, la araña jefe se puso de pie de nuevo. Te pido disculpas, oí exhalar a Kumooshi. Evidentemente, he subestimado y faltado al respeto a tu técnica hasta el extremo, Eiji. No se preocupe, jefa, la tranquilicé. Aunque su aceptación me hizo sentir algo de satisfacción, también me dejó un sabor amargo. Después de todo, la había hecho experimentar el vacío. ¿Qué hiciste, Eiji? Preguntó Anko a mi lado. Me giré y la vi mirándome a mí y a la araña jefa. Así que ahora crees que es algo serio, ¿eh? Pensé. Aunque lo entendía. Algo que provocaba esa reacción en alguien como Kumooshi era algo que debía tomarse con la mayor seriedad posible. Un recordatorio mortal, le respondí, sonriendo sombríamente mientras las pantallas del sistema aparecían frente a mí. Nueva habilidad adquirida. Liberación Jin. Recordatorio mortal nivel 1 misión completada. Crear un genjutsu funcional. Premio. Más etapa de control de los chakras. Dejé que una sonrisa se apoderara de mi rostro mientras releía la misión. Ya casi estoy, pensé, haciendo crujir el cuello y volviendo a mi cuaderno. Aún necesitaba perfeccionarla. Una última cosa que añadir a la técnica para llevarla a un nivel completamente nuevo. Sería otro jutsu. Pero primero, liberación Jin. Recordatorio mortal nivel 1 técnica de rango con la que el usuario niega todos los sentidos de su objetivo. Sellos manuales 20 consumo 95 puntos de chakra. Más bono de creador. ¿Qué demonios es eso? Pensé, muy perturbado por el bonus del creador, si es que se le podía llamar así. Era la primera vez que el sistema se corrompía de alguna manera. La primera vez que ni siquiera podía leer algo en las pantallas.
Sin embargo, tenía una idea bastante clara de lo que se escondía tras ese texto ilegible. Al fin y al cabo, el jutsu se había basado en algo muy particular. Y eso es todo lo que necesito saber, sinceramente, añadí mentalmente. Ahora bien, sobre esto, necesitaría usar un poco menos de chakra para la siguiente parte o será una locura, pensé, revisando los detalles en el cuaderno y los cálculos que estaban junto a ellos. Y aunque lo consiga, continué, garabateando en las páginas mientras recortaba el uso de chakra de la técnica. Probablemente siga necesitando la marca, hice una mueca al darme cuenta. Sello maldito. Primera etapa nivel 12. Sacrificando su propio chakra, el usuario puede acceder al pozo de chakra otorgado por el sello a costa de su propia mente. Aumenta la eficacia del jutsu en un 60%. Consumo 18 puntos de chakra cada segundo. Necesito esto al máximo, o eso sería lo ideal, pero si realmente logro hacer este segundo jutsu en una semana, entonces no tengo suficiente tiempo, pero ciertamente puedo intentarlo, decidí, gruñendo mientras activaba el sello y sentía su chakra corrupto sentirme. Al girarme hacia mi brazo, vi las líneas negras que se extendían bajo mi camisa de manga corta. Antes no había podido distinguir el diseño de la marca, con las mangas largas y las vendas. Ahora que la mayor parte de mis brazos estaba expuesta, podía distinguirla bastante bien. Lentamente, al igual que la quemadura que la acompañaba, las líneas se ramificaron como relámpagos en el cielo. Oh. ¿Cómo se llamaban las cicatrices de relámpago? Reflexioné entre el dolor, ahora algo atenuado, que me provocaba. Seguía siendo muy molesto, pero ya no era la tortura de antes. Aún así, me dejaba el cuerpo dolorido como en una sesión de entrenamiento con Maito Gai, y el más mínimo movimiento lo empeoraba. Lo que me hacía estar increíblemente agradecido de no entrenar físicamente ahora que tenía que concentrarme en Mortal Reminder y su versión mucho más aterradora. Eiji, ¿estás bien? Preguntó Anko, y me giré para mirarla, encontrándome con sus preocupados ojos marrones. Me pregunté, por un segundo, cómo me vería. Con las marcas del sello maldito por todo el cuerpo, probablemente gruñendo y gimiendo de dolor y sudando a mares, todo ello con un cuaderno en las manos y trabajando. ¿Podemos tomarnos un descanso, sabes? De verdad que no puedo, respondí, negando con la cabeza. No ahora que estoy tan cerca. Y estoy seguro de que necesitaré la marca para lanzarla, así que necesito entrenarla mientras trabajo en esto. Necesito tenerla lo más controlada posible. No puedo fallar. Su expresión se transformó en una mueca de dolor que ignoré. Comprendí que quizás se sintiera mal por alguien tan joven como yo que hiciera tanto. Que tuviera que hacer tanto. Sin embargo, era lo que era y no podía dejar de hacerlo solo para que se sintiera mejor. Había cosas más importantes que hacer ahora. Me tomaría un respiro cuando el enamoramiento dejara de ser un problema y no hubiera una amenaza de guerra mundial sobre mí. Sentí a Shirakumo subirse a mi regazo y continuar su camino hacia mi brazo en dirección a mi hombro. Elegimos a un contratista admirable, dijo Kumoshi, con la voz más suave de lo habitual. Esas palabras me parecieron un gran elogio, y las tomé como tal, con una pequeña sonrisa dibujándose en mi rostro mientras seguía trabajando. Oh, Kabuto Yakushi no sabía cómo se dieron cuenta de lo que pasaba. Solo sabía que, en un momento, estaba esperando a que Sasuke Uchiha fuera examinado por la marca, tal vez incluso hospitalizado, y al siguiente estaba rodeado por ninjas Zanbu por todos lados. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando lo arrojaron a una celda. Aún así, podía esperar. Kabuto estaba seguro de que Orochimaru encontraría la manera de liberarlo durante la invasión. Así que se quedó en su celda, se negó a hablar y dejó pasar el tiempo. El problema fue que pasó un mes y nada sucedió. Admitió que quizás era un poco presuntuoso esperar que Orochimaru viniera a ayudarlo. Sin embargo, sabía que la serpiente de los Sannin no podía arriesgarse a dejar los secretos de la cabeza de Kabuto en manos de Konoha. A pesar de todo eso, un mes era el plazo previsto para las finales de los exámenes Chunin, y había pasado un mes. Nada había sucedido. No hubo rescate, ni siquiera una batalla, estaba seguro. Después de todo, la invasión habría sido detectada, incluso desde su celda aislada. Aún así, Kabuto permaneció en silencio. Incluso con todas las torturas que Ibiki Mori no podía urdir en su cabeza llena de cicatrices. El chico de cabello plateado había sido entrenado por Danzo y Orochimaru, nada lo haría ceder, ni siquiera un Yamanaka. Así que se encontró de nuevo en la sala de interrogatorios. Esta vez, no había herramientas a su alrededor, solo la mesa metálica con 2 sillas a cada lado.
¿Intentarían sacarle los secretos a la fuerza? Era triste, la verdad. Se les habían acabado las ideas para intentar convencerlo de que lo contara todo voluntariamente. Si ese era el caso, estaban delirando. Sus ojos de Onix se alzaron al abrirse la puerta frente a él. Parpadeó, sorprendido, al ver entrar a Eiji Satou, su excompañero. El joven tenía un aspecto horrible. Tenía ojeras, estaba más pálido de lo habitual y su cabello estaba aún más desordenado. ¿Pensaban que estaba involucrado? Pensó Kabuto. El otro chico también había estado en su equipo. ¿Y si a Yoroi también lo hubieran arrestado y lo hubieran declarado culpable de algo, Eiji también habría sido sospechoso? ¿Y por qué está aquí? Estoy enojado, Kabuto, dijo el otro chico a modo de saludo. Soltó una breve y aguda risita mientras permanecía sentado, con sus ojos rojos fijos en los suyos negros. Muy enojado. ¿Tienes idea de lo que he pasado todo este tiempo? Lo siento. Lo serás. El ceño fruncido que Eiji había fruncido se desvaneció al oír esas palabras. En su lugar, una sonrisa se extendió. Oh, lo serás. Kabuto sintió que sus hombros se tensaban en preparación, tal como lo hacían antes de todos los interrogatorios. ¿Te enviaron para hacerme hablar? Dijo, a pesar de prepararse para cualquier cosa. Eiji no era un genin normal, eso lo había aprendido tras su tiempo con el chico. ¿Usaría rayo contra él? Sería contundente e ineficaz, pero era la única opción que se le ocurría. ¿Quizás veneno? Sería ridículo. No sé si están desesperados o simplemente son estúpidos. Eiji no respondió. En cambio, se limitó a reír. Una risa cansada y grave que le puso los pelos de punta a Kabuto y le recorrió un escalofrío. El joven se recostó en la silla metálica antes de saltar hacia adelante, golpeando la mesa con las palmas, lo que produjo un fuerte ruido. Kabuto ni siquiera parpadeó ante eso. Sé que no tienes miedo, dijo Eiji con calma, y Kabuto esbozó una sonrisa burlancia. Al menos, no se equivocaba. No lo tienes, por ahora. No estoy aquí para hablar contigo, Kabuto. Quería intentarlo, pero, sinceramente, no me importa lo suficiente como para hacerlo. Ay, me hieres, Eiji. Recuerda los buenos momentos que pasamos en el bosque, dijo con sarcasmo. Deseó haber visto la cara de Satou cuando le dijeron que era un espía. Oh, cállate, respondió Eiji poniendo los ojos en blanco. No entiendes cómo se supone que debe ser un interrogatorio, ¿verdad? Se supone que debo hablar, señaló el chico de pelo plateado. Sí, sí. Pero no dirás nada útil a menos que te obligue, replicó. Como decía, no me importa lo suficiente como para ahorrarte lo que tuve que preparar durante este tiempo. Verás, he estado preparando algo muy especial para ti. Solo. Para ti. ¿Verdad que soy amable? ¿Así que preparaste un nuevo veneno o algo así? Soy un ninja de Iryo. No me hará ningún daño. Otra risa escapó de la boca de Eiji. Esta vez, parecía que su comentario le había hecho mucha gracia, lo que hizo que Kabuto se preguntara qué tan cansado estaría realmente. Después de todo, parecía un poco desorientado. Veneno, bueno, exhaló Satou. No, no, señaló a Kabuto con el dedo índice, como un padre haría con un hijo desobediente. No, lo que hice es un genjutsu, de hecho. El niño mayor, atado a su silla metálica, se quedó mirando. De alguna manera revelaste tu truco, Eiji señaló desconcertado. ¿Intentas farolear? Añadió frunciendo el ceño. No, en realidad es un genjutsu, confirmó Eiji, y todo el conocimiento de Kabuto sobre la gente que leía le dijo que estaba siendo 100% sincero. Ya puedo disiparlo, ¿sabes? Eiji volvió a reír, pero donde la primera había sido una risa cansada y la segunda una risa sincera, esta última sonó mucho más maliciosa. Dispéndelo, deberías haber sido comediante, Kabuto, de verdad que sí, le dijo Eiji. Al menos te habría salvado de esto, añadió mientras se levantaba. Nos vemos en un rato, ¿sí? Espero que hablen entonces. Sigue soñando, dijo Kabuto, aburrido del intento de intimidación de Satou. El chico claramente tenía un largo camino por recorrer. ¿Anko intentaba entrenarlo? ¿Eso era lo que era ahora? ¿Un muñeco de entrenamiento? Su atención se desvió al ver a Eiji tragar saliva y pronto unas arrugas se extendieron por su piel pálida desde el hombro. La marca maldita, reconoció Kabuto al instante. Era apropiado, en cierto modo, que alguien que usaba tanto elemento rayo tuviera las marcas que se parecían a ese elemento en particular.
¿Listos o no?, advirtió el chico de cabello negro mientras comenzaba a realizar sellos manuales. Era una secuencia larga, pero eso fue todo lo que Kabuto pudo entender antes de terminar. Entonces, todo desapareció. Y cuando decía todo, lo decía en serio. No había absolutamente nada a su alrededor. Ni objetos, ni superficies, ni colores. Y no era solo visualmente. Kabuto había dejado de sentir la silla bajo él. Diablos. Había dejado de sentir la ropa que llevaba puesta. Ni siquiera siento mi propio cuerpo, pensó, perturbado, justo antes de que algo más llamara su atención. ¿Estoy cabeza abajo? Oh. No lo sé. De repente, mucho menos divertido por el intento de amenaza de Satou, se concentró en su interior para percibir su chakra, que por suerte aún podía sentir. Parecía que había algo que Eiji no podía bloquear, al menos. Con facilidad, detectó cada anomalía dentro de su red de chakra. Aunque debía reconocerle el mérito al menor, tardó unos segundos en hacerlo. Sin embargo, al final, todo había sido inútil. Empezó a disiparlo sin más. Cuanto antes escapara de aquello que fuera y aquello, mejor. Pero resultó que sus esfuerzos fueron en vano. Incluso después de corregirlo todo, seguía sin sentir, oír ni saborear nada. ¿Por qué no puedo? Pensó desesperado, deseando que un brazo insensible se moviera, golpeara algo, lo que fuera, y se liberara de este genjutsu. Fue en vano. Nada cambió y nada permaneció. Pero no por mucho tiempo. Empezó a ver cosas en medio del vacío. Sin embargo, Kabuto no podía, ni por asomo, describir nada de lo que veía. Susurros llegaban a sus oídos, a pesar de no haber nada que oír. Sonidos ininteligibles que no entendía. El momento en que todo volvió a la normalidad fue abrupto, pero muy bienvenido. Kabuto sintió que su respiración se volvía irregular, errática, con el corazón latiendo con fuerza, algo que jamás pensó que extrañaría. Se miró las manos, en concreto la que había estado intentando usar. Su muñeca sangraba por lo que las esposas le habían hecho al moverse. ¿Por qué no se había roto el genjutsu? ¿Qué tal tus primeros 5 segundos en un infierno que yo mismo creé, Kabuto? Preguntó Eiji, y solo un pensamiento cruzó la mente del espía. ¿5 segundos? ¿Qué te parece? ¿Hablarás o tengo que volver a encerrarte? Preguntó el chico más joven. ¿Qué fue eso? Gimió Kabuto. Ese es un genjutsu de mi propia creación. Lo llamo fin del ingenio. Entonces, ¿quieres más o hablas ahora? No, estoy hablando, gruñó Kabuto. Sin embargo, por dentro gimió al ver las marcas negras aparecer de nuevo en la piel del Sami y sus manos moviéndose a través de los sellos. Después de todos los monstruos que Kabuto había conocido en su vida, incluyendo a Orochimaru, Danzo y Sasori, pensó que nunca volvería a tener miedo de nadie. Uno acaba superando ese miedo a los fuertes, después de tanta exposición. Eso le había permitido reírse en la cara de Hibiki Morino cada vez que entraba a interrogarlo. Como si tuviera alguna posibilidad. Eiji Satou, sin embargo, no era una persona fuerte, al menos todavía no. Eiji Satou tampoco era un monstruo. No, se dio cuenta, Eiji Satou estaba en una liga propia. Al mirar fijamente esos ojos rojos sangre, Kabuto Yakushi supo que lo que tenía frente a él era un demonio. Una criatura que había salido del abismo más profundo, oscuro y perturbador del infierno para arrastrarlo también a él. Y mientras Eiji hacía precisamente eso, Kabuto intentó gritar. Pero no podía oírlo porque no había nada que oír. Nada que ver. Nada que sentir. No había nada. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Disculpen si la calidad de este capítulo parece haber bajado. Tuve que lidiar con algunas cosas en la vida real y tuve menos tiempo del habitual para trabajar en esto. De hecho, tuve la mitad del tiempo habitual. Espero haberlo mantenido a la altura de siempre. Por fin terminamos el arco de la creación del genjutsu, con Mortal Reminder y Witchen como resultado. Espero que la espera haya valido la pena. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adrián Dato curioso. Sí, los nombres de ambas técnicas provienen de elementos de League of Legends. Pregunta aleatoria. ¿Qué preferirías visitar, la montaña o la playa? Nos vemos.
Capítulo 54. Eso parece mala idea, reflexionó la sombra de Orochimaru en mi mente, con el ceño fruncido mientras intentaba que me dijera si lo que Kabuto me había contado tras su segunda estancia en el vacío que yo mismo había creado era cierto. Había sido idea de Hiruzen, aunque estaba seguro de que en parte me habían enviado a hacer esto para que yo pudiera irme y él pudiera reunirse con Mei y Onoki. Lo sé, ¿verdad? Asentí, frunciendo el ceño. No era que Kabuto hubiera dicho algo que yo no supiera. Era que había dicho exactamente lo que yo sabía. Muchos pensarían que estaba bien, incluso que era bueno, pero se equivocarían. Kabuto no había balbuceado todos los detalles, pero era solo porque los desconocía. Orochimaru era muchas cosas, una de ellas era un bastardo paranoico, eso sin duda. Aún así, el espía, ahora reducido a un balbuceo en una celda en algún lugar, probablemente aún recuperándose de su experiencia, nos había contado, como ya se había dicho, todo lo que yo ya sabía sobre el aplastamiento. Eso estaba completamente equivocado, principalmente porque el canon hacía tiempo que se había ido por la ventana y no era yo quien esperaba que aparecieran mariposas en cada esquina. No, era yo quien sabía que habría una mariposa en algún lugar de la invasión. Después de todo, la niebla y la piedra ya estaban en Konoha. Si eso no ameritaba un pequeño cambio en los planes de Orochimaru, no sabía qué lo haría. Tenía que haber una adición en alguna parte, algo que fuera diferente. El plan que yo conocía solo había funcionado porque Orochimaru se había hecho pasar por el Kazekage, que era el único Kage presente, aparte de Hiruzen. Ahora, sin embargo, había otros dos allí. El bastardo serpiente no podía estar tan seguro de que Onoki se aliaría con él, ¿verdad? ¿Estaba el Tsuchikage ya de su lado? Odiaba no saber la respuesta a ninguna de las preguntas. Por eso me sentí un poco aliviado de que la sombra aceptara que no era un plan ideal. Le di a la cosa toda la información posible sobre la situación. Sí, incluso mi conocimiento previo, aunque no le había dicho de dónde lo había sacado. No me andaba con rodeos con esta mierda. Hablando de eso, pensé, entrecerrando los ojos en dirección a la sombra. Debió haber percibido mi mirada o algo por el estilo, porque se tensó al instante. Podría intentar delatarme con Inoichi durante los chequeos, aunque solo sea para fastidiarme, ya que me opongo a su verdadero yo o lo que sea. Lo consideré un momento, mientras mi mente repasaba las opciones. Podría decirles a los superiores que tenía que devolverlo al vacío después de intercambiar ideas con él. Me creerían fácilmente si les dijera que esa cosa había intentado molestarme de alguna manera. Después de todo, era algo muy típico de Orochimaru. Sin embargo, no quería perder una herramienta tan útil. Al fin y al cabo, era como tener dos mentes para pensar, y ya saben lo que dicen de las dos cabezas. Aún así, el problema persistía. Podría ponerle un detonante, enviarlo directo al vacío si intenta hablar de esto, teoricé. Pero sería demasiado obvio. Inoichi sospecharía algo, aunque solo fuera un poco, no creo que me lo creyeran si dijera que fue un detonante para que hiciera algo malo. No se atrevería a hacer eso con Inoichi en el paisaje mental. No, necesito algo que haga que parezca que no ha pasado nada. Que lo silencie sin que nadie lo sepa, reflexioné, mientras mi mente daba vueltas. ¿Te he disgustado de alguna manera? Preguntó la sombra, ajeno a mis pensamientos, pero obviamente captando que no estaba nada contento con él, aunque no me había dado una razón. Pero solo por quién era, o al menos un fragmento de él, desconfiaba de todo lo que hacía y decía. Porque juro que lo que hemos hablado sobre esta invasión es la verdad, dijo con firmeza, y le creí. Si alguien conocía el verdadero horror del vacío aparte de mí, ese era él, con Kabuto en tercer lugar. No me hizo confiar en que se comportaría. Sabía que no podría haberle contado mis conocimientos adicionales. Sin embargo, lo último que quería era que Konoha sufriera por no haber querido arriesgarme. Había demasiado en juego como para no aprovechar todo lo que tenía. Entonces, continué con mi planificación, ignorando también las nerviosas palabras de la sombra, necesito silenciarlo y hacerlo desaparecer, pero sin que Inoichi se dé cuenta, que es lo difícil, obviamente. No es como si pudiera reemplazarlo con un clon, pensé, frunciendo el ceño mientras una idea se formaba en mi mente. No puede ser tan sencillo, ¿verdad? Me pregunté. Me puse de pie mientras la idea crecía y crecía. Era muy simple y, sin embargo, nunca, en los años que había tenido el paisaje mental a mi disposición, había pensado en hacerlo.
Lo cual era comprensible, ya que apenas lo había tocado después de desbloquearlo, trabajando en él a veces con desgana, hasta que Orochimaru apareció. Fruncí el ceño mientras concentraba mi mente en una tarea sencilla. Crear una copia de la sombra de Orochimaru. Una que yo pudiera controlar. Lo complicado era que nunca había creado algo con vida. Había creado cosas que se movían, cosas que se activaban con alguna acción. Pero nunca había intentado crear un animal, y mucho menos una persona. Y aún así, ¿por qué no debería poder? Pensé, con determinación. Después de todo, había recreado el vacío en el mundo real. ¿Por qué no podía crear algo parecido a la vida en mi mente? Y con énfasis en lo parecido, ya que no estaba tan loco como para creer que podía crear vida, aunque habían sucedido cosas más locas en el mundo de Naruto, aún así me mantendría alejado de eso. Lentamente, la figura de la sombra se formó dentro de la habitación blanca. Escuché, desde mi lado, a la sombra emitir un sonido extraño, entre un gemido y una exclamación. Lo ignoré de nuevo mientras intentaba darle al objeto el máximo detalle posible, volviéndome de vez en cuando hacia la original para comprobar que se veían exactamente iguales. «No intentas hacer lo que creo, ¿verdad?», preguntó la sombra, haciéndome fruncir el ceño. «Porque si es así. Callarse la boca». Sonreí. Eso no había salido de mí. Ni siquiera había sido mi voz. No, era la de Orochimaru, proveniente directamente de mi sombra falsa recién creada. La cantidad de Orochimaru falsos crecía de forma alarmantemente rápida. Eso también se había logrado con sorprendente facilidad, pero era porque le había dado a la sombra falsa. Te llamaré, Hachi, le puse nombre a mi creación, principalmente para evitar pensamientos confusos y dolorosos. También le hice asentir después de mi discurso, pero por ahora estaba microgestionando todo lo que Hachi hacía. La interrupción de la sombra se había hecho con un simple detonante. Decir cállate cada vez que la sombra decía algo. Tendría que ponerle muchos más detonadores para que se comportara como él de verdad. No me sentía seguro actuando como dos personas con alguien como Inoichi. Ya podía prever muchas noches trabajando en esto antes de mi próxima revisión con el jefe de Yamanaka. Y todavía tengo que practicar esos jutsu elementales, al diablo con todo. ¿Seguro que crear otro yo es buena idea, Eiji?, me preguntó la sombra con una ceja levantada, visiblemente escéptica. El hecho de que estén discutiendo sobre esto casi me hace pensar que sí, Shade, amigo mío, le dije con una sonrisa que Hachi imitó al oírme. La suya, sin embargo, la hice mucho más inquietante, igual que la del verdadero Orochimaru. Además, este estará bajo mi control, añadí. Y por eso será más peligroso. ¿Por qué crees que estará bajo tu control?, señaló Shade, haciéndome reflexionar. Tenía razón. Había una razón por la que la gente temía a la IA, y lo que yo intentaba hacer era básicamente crear una IA de Orochimaru dentro de mi mente. Eso sí que suena extremadamente peligroso, o lo sería, si este lugar no estuviera completamente bajo mi control, me tranquilicé. Podría ponerle a Hachi todas las restricciones que quisiera. No podría hacer nada más que lo que yo quisiera. ¿Y si intentaba algo raro? Desaparecería, como si nunca hubiera estado allí. ¿Cómo lograr que actúe como una persona real y? Reflexioné, dejando a un lado mis pensamientos resueltos sobre la inteligencia artificial. Cuánto echo de menos el copiar y pegar y... Mi cabeza se giró ligeramente hacia la sombra, que observaba a Hachi casi con miedo. Durante todo ese tiempo, descubrí que no podía afectar a la sombra de ninguna manera. Podía atacarlo externamente con mis infinitos poderes sobre mi paisaje mental, pero no podía atacar su ser. No podía controlar su presencia, ni su mente, o como se llamara, como podía controlar todo lo demás en mi mente. Pero, quizás pueda copiarlo. Me concentré una vez más y decidí lograr algo que Inoichi probablemente clasificaría como imposible. De todas las cosas extrañas que podía hacer y que hacían que la gente me llamara genio, mis poderes dentro de mi paisaje mental eran los únicos que no tenían un nivel asignado. Toda mi destreza en el combate se podía explicar con las habilidades del sistema. Sin embargo, esto era algo que solo yo tenía, a menos que la ventaja fuerza interior o la habilidad meditación tuvieran algún efecto y no me lo dijeran. Así que, tal vez, por eso tenía tanta confianza al hacer cosas en el paisaje mental. Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro al ver que los ojos de Hachi se movían solos. Entonces, su cuello se contrajo torpemente. Y, finalmente, cobró vida por completo. Con un movimiento fluido, cualquiera podría hacerlo, se giró para mirar a Shade, observando pensativamente a su doble.
Luego, se giró hacia mí y sonrió. No era una sonrisa sádica, ni maliciosa, ni nada que yo asociara con Orochimaru. En realidad, era una sonrisa amable, lo cual era simplemente extraño en ese rostro. Bueno, no puedo decir que no se note mi manipulación, pensé, con una sonrisa que se ensanchó rápidamente. Parecía que, a pesar de lo impenetrable que era la sombra a mi control, aún podía copiarla con solo un pensamiento. Tras inyectar esa consciencia en Hachi, me dispuse rápidamente a imponer todas las restricciones imaginables. Después de eso, empecé a añadir aún más cosas. Hachi me sería leal a mí y solo a mí. Siempre velaría por mis intereses, los míos y los de mis seres queridos. Sin embargo, tuve cuidado de añadir que no podía hacer nada sin que yo lo supiera y lo permitiera, por si acaso decidía que mi bienestar era algo que no quería que sucediera. También le impedí manipularme ni manipularme a mí ni a nadie que me importara. Sería la definición de sinceridad conmigo. No habría mentiras ni medias verdades de ningún tipo. Pero eso fue solo el principio. Le había impuesto todas las reglas que se me ocurrieron para cubrirme las espaldas. También le puse detonantes. Si intentaba romper alguna de las reglas que establecí, lo desactivarían, por decirlo de alguna manera. Creador, dijo Hachi y compartí una sonrisa con él. Hachi, un placer conocerte, lo saludé con la mano. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Haz tu parte por si la sombra decide comprometer alguno de los secretos que has compartido con él, dijo automáticamente, esbozando una sonrisa que encajaba mucho mejor con el rostro de Orochimaru. Y no le preocupa que estés tomando una mala decisión. Estoy bastante seguro de que solo teme que lo vuelva inútil y que lo arrojes de vuelta al vacío, me informó, y fue mi turno de mirar a la sombra con una sonrisa. No te preocupes, Shade. Aún me serás útil aquí. Después de todo, tu mente no ha sido manipulada por mí. Hachi no sería tan preciso si intentara predecir los movimientos de Orochimaru, le dije, y era sincero. Aunque ni siquiera él era tan preciso como me hubiera gustado. Estaba muy seguro de que el vacío lo había transformado de alguna manera, pero supongo que era lo más cerca que podría estar. Con un pensamiento, agregué otra silla a la habitación. Ahora, mis amigos y pseudo consejo. Aún tenemos que pensar qué pretende el verdadero Orochimaru, dije mientras volvía a sentarme. Decidí añadir a Hachi al pequeño círculo, triángulo. 3 cabezas piensan mejor que 2, estaba seguro. Tendría que vigilarlo, por si acaso. Oh, pasó una semana desde mi interrogatorio a Kabuto y nadie me decía nada. Aunque, siendo justos, no quería que me dijeran nada. Había hecho mi parte y ellos sabían casi tanto como yo ahora. Había muy poco que yo pudiera hacer con respecto al crush que ellos no pudieran, y no me hacía ilusiones de que supieran mejor que yo qué hacer en tal situación. Puede que hubiera estudiado y trabajado con temas similares en las tareas de Danzo, pero ellos tenían años de experiencia. Además, mi sesión de análisis con Hachi y Shade fue tan improductiva, sumada al mes y medio estresante que había pasado, que no quería seguir dándole vueltas a esa pared. Se lo dejaría a Hiruzen, Mei y Onoki. En cambio, me concentré en mi propio entrenamiento, que, en mi opinión, no era menos importante. Después de tanto estudio e investigación para que el genjutsu del vacío cobrara vida, entrenar con normalidad y retomar mi proyecto de creación del jutsu elemental fue como un soplo de aire fresco. Incluso me animé a usar el sello maldito, ahora que ya me había acostumbrado un poco y no necesitaba forzar mi mente para procesarlo. Me equivoqué muchísimo al pensar que el entrenamiento físico después de usar la marca sería peor que estudiar mientras la usaba. Era horrible, sí, mis músculos siempre se sentían rígidos y mi cuerpo reaccionaba más lento, pero era mucho mejor que intentar tener una buena cantidad de energía mental mientras sentía que la sangre me hervía. En comparación, usar la marca para entrenar o usar jutsus era pan comido. Sin embargo, hubo otro efecto secundario agradable al regresar de la creación de Mortal Reminder y Witsend y esto es casi fácil, reflexioné mientras revisaba algunas cosas en mi cuaderno. Fue durante un descanso de mi entrenamiento, después de practicar el acondicionamiento de Marki Jutsu, y antes de entrenar con Kat Anko. Poniendo los ojos en blanco ante una decisión de mi yo del pasado, taché un texto y lo corregí. Niño, ¿sabes cuántos de I más D se pondrían los pelos de punta al oírte decir eso de crear un jutsu? Preguntó Anko, arqueando las cejas mientras sus labios se curvaban en una sonrisa divertida. Estoy bastante segura de que ya hay algunos por ahí maldiciendo tu nombre porque no quieres compartir tú, ¿cómo los llamaste? ¿Genjutsu del vacío?
Nunca compartiré eso y nadie puede obligarme, afirmé con vehemencia. Jamás le daría algo así a nadie, porque estaba seguro de que acabaría en manos de alguien que lo usaría de una forma con la que no estaba de acuerdo. El vacío era algo que era mejor dejar en paz. Lo usé porque lo necesitaba, y como alguien que lo había experimentado, le tenía el debido respeto. Le estaría eternamente agradecido a Hiruzen por decir que eran de mi propiedad y que podía compartirlos con quien quisiera. La única condición que me impuso fue usarlos si se presentaba otro caso como el de Kabuto y Konoha necesitaba usarlos de nuevo. No me importó, simplemente no quería que ningún ninja tuviera acceso a ellos, y como ni siquiera el pergamino de los secretos era lo suficientemente seguro, como lo demuestra el Naruto canónico, eso significaba que no lo compartiría con nadie. En fin, murmuró Anko, poniendo los ojos en blanco. La testaruda seguía queriendo que le lanzara recordatorio mortal, pero al menos no estaba tan loca como para pedir fin del ingenio. Al menos el primero se podía disipar, que era la única diferencia entre ellos, pero vaya si era una gran diferencia. Casi me alegré de que la cosa no subiera de nivel, ya que me negué a usarla en ninguno de mis aliados y no tenía a nadie cerca a quien odiara lo suficiente como para lanzársela. Lanzamiento Jin. Fin del ingenio nivel 4 técnica de rango S que anula todos los sentidos de su objetivo. El jutsu no puede disiparse mientras el usuario le suministre chakra. Sellos manuales 17 consumo 64 puntos de chakra por segundo. Más bono de creador. Era una técnica a la vez magnífica y aterradora, incluso con ese coste. Podía lanzarla durante unos 14 segundos normalmente, algo que se extendía a más de un minuto si usaba la marca maldita, ya que ésta tenía un menor consumo por segundo. Kabuto, un ninja entrenado para resistir torturas como pocos, se había deshecho en poco más de 5 segundos con ella, y solo necesitó un pequeño empujón después. Me había excedido al usar la marca en su interrogatorio. Admito que me daba un poco de miedo mi propia técnica, y ni siquiera tenía que temer que alguien la usara conmigo, a menos que un Uchiha me viera. Toma nota, no uses ninguno de los dos cuando haya alguna posibilidad de que haya un Uchiha cerca, ni Danzo. Dios, espero que el muy cabrón no me haya visto usando la técnica con su Sharingan robado. Casi lo había olvidado, suspiré, reclinándome contra el árbol y mirando al cielo. Estoy cansado, pensé, cerrando el cuaderno y dejándolo a un lado. Aunque era agradable terminar por fin con el genjutsu, aún no había tenido más que unas pocas horas seguidas para descansar. Y descansar era algo que necesitaba desesperadamente después de tanto trabajo. Eiji. Escuché a Shirakumo llamarme desde un lado. Pronto, su voz fue seguida por la sensación de sus piernas trepando por mi brazo. ¿Todo bien? Sí, solo estoy cansada. Creo que me tomaré un momento para relajarme, le dije, cerrando los ojos y encontrando consuelo en su tacto. Algo muy extraño, ya que era una araña. Sin embargo, era una amiga, y lo sabía. Se posó en mi hombro mientras apoyaba la cabeza contra el árbol. HMPH, te dije que no te esforzaras demasiado, lo reprendió sin mucha vehemencia. La técnica en la que estás trabajando ni siquiera es muy buena, dijo, y mis labios se crisparon. A nadie del clan araña le gustó demasiado mi idea, lo cual era comprensible, pero también divertido. Ya te lo dije. Diseñé esto antes de firmar tu contrato, respondí, no por primera vez, poniendo los ojos en blanco para mis adentros. Además, será genial. ¿Pero por qué no puede ser una araña? Se quejó con petulancia. Somos mucho más geniales, tenemos más patas y más ojos, y además tenemos veneno y seda. Son simplemente, ¡cuaj! Me reí levemente ante eso. Tienen sus propias virtudes, ¿sabes? Pero sí, las arañas también son geniales, admití con naturalidad. Era la verdad, al menos, siempre me habían parecido geniales. Claro que sí, idiota. Casi podía sentirla pavonearse ante el elogio, concentrándose descaradamente en la segunda parte de mi declaración. Eiji, gritó, con un tono mucho más serio, casi recordándome a su madre, de hecho. Quiero seguir entrenando con genjutsu, me dijo. En lugar de responder, le lancé espejismo intermedio con los ojos cerrados. Al fin y al cabo, la estaba tocando. No necesitaba verla. En cualquier otro momento habría usado espejismo avanzado o superior para perfeccionarlos un poco. Sin embargo, había decidido que era un momento de descanso, y no me apetecía abrir los ojos y hacer sellos manuales. Si era posible, quería seguir sin hacer nada un poco más. ¿Por qué tuviste que hacerlo así?
se quejó Shirakumo, pero la sentí tensarse, como siempre que intentaba disipar un genjutsu. Al parecer, era su punto débil, y le costaba mucho usar las artes ilusorias, tanto para usarlas como para contrarrestarlas. Todavía me parecía extraño cómo el clan araña usaba los jutsus. Al fin y al cabo, no tenían manos como los humanos normales. Y no podían usar sus piernas como pseudomanos, como había anotado en mis cuadernos de conocimientos canónicos sobre los sapos. En cambio, era como si hubieran optado directamente por el uso de las técnicas sin mar, lo cual sonaba injusto, pero se compensaba con la dificultad para empezar. Listo, me informó Shirakumo, y todo su cuerpo bajó mientras sus piernas se relajaban. ¿Otra vez? Pregunté en voz baja y esperé un segundo. Lo tomaré como un no. No. Espera, puedo hacer una más, dijo con terquedad. Estaba decidida, tenía que reconocerlo. Te cuesta. No pasa nada. Ya lo conseguirás, la tranquilicé antes de sonreír. De todas formas, no tengo ganas. Estoy descansando, ¿recuerdas? Idiota, dijo. Su cuerpo, en cambio, me decía algo completamente distinto. Se relajaba aún más, prácticamente recostada sobre mi hombro. Incluso su voz sonaba cansada y suave. Se acabó el descanso, Eiji. Kat está aquí, me dijo Anko, con un tono de risa suprema al interrumpir mi tiempo de relax. Sentí que arqueaba una ceja. Si me estás tomando el pelo, Anko, te lo juro, no lo es. De hecho, estoy aquí para entrenarte, Eiji-kun, me interrumpió Kat y sentí que mi cejas movía de nuevo. Llegas 5 minutos antes, señalé, mientras el enojo empezaba a notarse en mi voz. ¿Cómo puedes siquiera ir? Comenzó Anko, interrumpida por Kat mientras se explicaba. Terminé una tarea antes de tiempo y pensé que podría, ¿sabes qué? Bien, me levanté abriendo los ojos. Shirakumo, dije, mirando a mi sensei y a mi profesor de Kenjutsu Ambu. La pequeña araña blanca respondió con un curioso sí, mientras una sonrisa burlona se dibujaba en mi rostro. ¿Te gustaría entrenar con tus técnicas de veneno? Sería genial, son mis favoritos. Exclamó, sin comportarse como una tsundere por primera vez. Le gustaba tanto su jutsu de veneno que ya ni siquiera parecía cansada. ¿Eiji? Preguntaron Anko y Kat, de repente mucho menos divertidas o, al menos, la primera no lo estaba. ¿Qué tal un 2 contra 2, sensei? Pregunté con dulzura. Quiero decir, parece una buena idea. ¿Pero por qué estás tan? Creo que yo también debería entrenar sin mis focas por una vez, continué, haciendo crujir el cuello. Ya sabes, para no acostumbrarme demasiado a ellas y todo eso. Eiji. De repente, pareció darse cuenta de a dónde quería llegar. Creo que puedes continuar tu descanso unos minutos más. Sí, Kat y yo iremos a charlar un rato, ¿no? Está bien, sensei. Insisto, solté a Nuibari de mi espalda. Oh, joder, fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Fue un capítulo divertido de escribir. La primera mitad prácticamente se escribió sola, lo cual fue genial. Y la segunda, también. Me gusta pensar que es algo relajado, como lo siente Eiji ahora que no tiene la presión del aplastamiento, la guerra mundial y los 3 Kages, aunque el primero aún esté en juego. No tengo mucho más que decir, así que lo dejaré aquí. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Como pescar, algún deporte, dibujar, tocar un instrumento o algo así? No sé si cuenta en mi caso, pero escribir sería lo mío. Todo lo demás que hago es mucho menos productivo, como leer o jugar videojuegos. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.